En este momento, déjenme presentar al ingeniero en Ciencias de Computación, con maestría en Administración de Proyectos, con un doctorado en Economía y Empresas, con una experiencia profesional respaldada por 11 años en el sector de tecnología de información y como docente universitario, consultor y asesor del sistema del sector privado y en organizaciones de desarrollo, a quien recibimos con nuestro reconocimiento y aplauso al señor Walter Jeremías López Flores. Buenas tardes, ¿qué tal están? Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes en esta bonita ciudad, Graciela Empira. Creo que la UCRISH, según lo que he logrado investigar previamente, ha sido una universidad que ha tenido mucha aceptación y que ha tenido un despegue muy interesante, dándole un dinamismo a la educación superior en esta ciudad. Creo que es importante lo que ustedes están haciendo. Es algo realmente significativo para sus vidas como profesionales. Estudiar es lo mejor que un ser humano puede hacer para poder transformar vidas desde la parte interna, primero, para exteriorizar luego todas esas sinergias hacia el exterior. Entonces yo creo que amerita mucho que la carrera de administración desarrolle competencias blandas, no solo la parte técnica. Ustedes en sus universidades, en sus clases, están muy acostumbrados a formar estas habilidades a nivel contable, a nivel financiero, a nivel administrativo, pero también hablar de liderazgo es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros tenemos como personas, como gerentes, tener que estar en organizaciones, en empresas, liderando personas, siendo ejemplos, siendo modelos a seguir. Y a veces en universidades estas habilidades muy rara vez en alguna clase se tocan. Yo creo que más que todo esta conferencia quiero hacerla de un enfoque muy inspirador para todos ustedes y que comiencen a ver desde un marco teórico que vamos a desarrollar para que vean que hablar de liderazgo no es solamente decir una palabra bonita, que se escuche y que es una persona a seguir, sino que también han habido muchos estudios desde la parte académica y vamos a ver diferentes modelos, diferentes tipologías para que ustedes puedan seleccionar las que más se acoplen con sus habilidades, con sus competencias internas, y si hay alguna que ya quieren desarrollar, pues también puedan irla en el camino, al menos teniendo esa perspectiva para poderla formar y ser muy hábiles en eso. Eso es en cuanto a la primera parte. La segunda conferencia que vamos a dar va a tratar sobre la gestión estratégica de la tecnología, que es mi área de especialización y es en la cual yo tengo mucha experiencia, más que todo en el sector bancario, financiero, y también en cuanto a las clases que he impartido, tanto en facultad de posgrado como en pregrado, ¿verdad?, en diferentes universidades. Entonces vamos a comenzar con el tema de liderazgo para la innovación. ¿Qué es liderazgo para ustedes? Es una palabra muy bonita, pero también requiere bastantes habilidades a desarrollar. Un líder es aquella persona que fomenta la acción, que inspira y que es ejemplo a seguir. Podríamos decir que es una habilidad práctica, no solamente teórica, y es algo que tienen que desarrollar ustedes como individuos para poder liderar y guiar a otros individuos. Ahora, eso es cuanto al liderazgo personal. También el liderazgo puede ser de una organización. Hay empresas que son líderes, y estas empresas son líderes porque tienen personas que también empujan ese liderazgo y pueden llevar a las demás personas a seguir y a ir alineados con los objetivos organizacionales. Veamos qué puntos de vista o enfoques se ha abordado para esta temática. Fíjense que, según estos investigadores, el liderazgo se puede ver desde dos perspectivas: como un cargo formal en una organización o también como un proceso de influencia social que sucede dentro de un sistema o un entorno social. Un ejemplo práctico de esto es cuando vemos en las empresas que se contratan personas, ya sea por procesos internos de promoción de personal o mecanismos externos de reclutamiento para poder ocupar puestos directivos. Estos son liderazgos formales. Pero también dentro de las empresas u organizaciones, como bien lo dices, un entorno social, surgen liderazgos naturales. Es decir, las personas tendemos a ver quiénes son líderes natos y quiénes pueden ir desarrollando también estas competencias. Entonces, estos dos enfoques son muy importantes, porque no necesariamente las personas que ocupan puestos de dirección son líderes. Y hay otras personas que también pueden tener ciertos liderazgos naturales y que tal vez no tienen esa formalidad, pero los siguen siempre tienen seguidores. Una de las características fundamentales
es que todo líder tiene que tener un seguidor, o varios. Si no, ya no se podría decir que es un líder. Hay diferentes teorías de liderazgo y vamos a verlo desde un enfoque histórico. Y todo empieza desde un documento redactado, un libro por uno de los grandes filósofos de la historia occidental, que es Platón. La República de Platón, como bien indica su nombre, comenzó con la parte de los procesos democráticos. ¿Qué es una república? ¿Qué es una democracia? Entonces, obviamente, para liderar una democracia se necesitan un gobernante. Y él empezó a definir cuáles eran las características que los gobernantes debían desarrollar para poder liderar una nación. Luego surge El Príncipe de Maquiavelo. ¿Han leído ese libro? ¿O lo han escuchado al menos? En ese libro Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo logra sistematizar todas las prácticas que debe tener un monarca para poder obtener, consolidar y concentrar el poder. Entonces, todas las teorías de rasgos siempre se centraron inicialmente en esa parte, en el poder, porque el líder era quien ejecutaba el poder. Y suponían que el liderazgo se basaba en características naturales que ya tenían ciertos individuos. Y el debate se centraba en si el poder debía ser heredado o fomentado. Entonces, normalmente las monarquías en esos tiempos se heredaban el poder del padre a los hijos. Era típico que ese era el comportamiento de los liderazgos. Ahora bien, cuando va evolucionando todo esto, surge la teorías alternativas, ya más o menos centradas en la primera mitad del siglo pasado, desde 1940 hasta 1959. Entonces, estos autores suponían que habían rasgos comunes, pero que también el liderazgo no se caracterizaba como una situación a largo plazo, sino que podía ser también un rasgo individual que se podía ir formando y que debía desarrollar ciertas habilidades en ciertas situaciones para poderlo ir desarrollando más. Y también surgen las teorías conductuales y de estilo. ¿Qué es algo conductual? Una conducta es la predisposición que tienen los líderes a hacer algo con respecto a la manera en que se conducen sus seguidores. Entonces, estas teorías suponen que hay rasgos comunes, pero que no siempre sirven en ciertas situaciones. Busca una efectividad en cuanto a las dimensiones y participación de servicio, y está la teoría del refuerzo, que un refuerzo positivo es aquel que incita a una buena práctica, y el refuerzo negativo es como quien dice un castigo. Entonces, esos son los dos tipos de formas de poder liderar. Y los refuerzos positivos está comprobado que son más efectivos para cambiar conductas de los seguidores que los refuerzos negativos. Son más eficientes, ¿verdad? Premiar la buena conducta que castigar una mala conducta. Es más positivo para las instituciones. Ahora quiero mostrarles este modelo, es la famosa teoría gerencial. Esto surge de la teoría conductual también. Veamos de qué se trata. En el eje X está la predisposición hacia las tareas o hacia el cumplimiento de la producción de una empresa. Y en el eje Y tenemos las personas. ¿Cuál es la orientación del líder hacia las personas? Entonces, un líder que no se preocupa por las tareas ni tampoco por las personas es un liderazgo pasivo, es una persona indiferente, no se preocupa por nadie. Y entonces ustedes pueden categorizar en este cuadrante. Un líder que tenga una alta inclinación a las personas, pero muy baja inclinación hacia las tareas de producción, es un líder democrático, un country club le llaman, es decir, es un club social. Todos se sienten bien, pero la producción no es muy buena. Lo mejor es ubicarse en este cuadrante de acá, vean. Los líderes más efectivos pueden ser autoritarios o participativos. La diferencia es cómo son de incluyentes con los seguidores. Un líder autoritario tiene una personalidad autocrática y está muy centrado en el cumplimiento de las tareas, es decir, objetivo es la producción de la organización, y el participativo pues busca ambas. Yo creo que todos quisieran ubicarse en esta parte del cuadrante, que es la más óptima, ¿verdad? Ahora, hay situaciones en las cuales pueden decirse que son situaciones de crisis en las que hay que variar, es decir, buscar la autoridad siempre, pero se puede ir subiendo de niveles, ¿verdad? Ustedes tienen que ser flexibles en cuanto a eso. Y aquí están los cuadros. Un líder 5,5 es el que está a medio camino. Entonces, obviamente, ahí ya podemos ver una categorización histórica de cómo es el liderazgo. Luego surge la teoría situacional y de contingencia, ya más o menos vamos por los años 70. ¿De qué trata esta teoría? Es en las que dicen
que hay situaciones en las que funciona mejor un estilo autoritario o un estilo democrático. Y el estilo laissez-faire es un término francés para decir dejar hacer, dejar pasar, es decir, que todo sucede. Es una forma liberal de ver las cosas, dejar a los seguidores que se comporten como quieran y prácticamente no interactuar. Este tipo de liderazgo no es muy efectivo porque entonces no se sabe, el líder no lidera realmente, sino que deja en manos de los demás. Hay un modelo de contingencia situacional que está muy orientado a la relación y a la tarea, y la decisión debe ser normativo, es decir, tiene que estar conectado a ciertas situaciones, las variables situacionales del contexto, qué está sucediendo en ese momento. Vamos a ver este modelo, que es el liderazgo situacional. Los gerentes pueden tener un estilo delegativo y pueden irlo subiendo a medida que van participando, o pueden elegir ser persuasivos, es decir, no obligar a las personas, sino que persuadirlas mediante incentivos, lo que estamos hablando de los refuerzos positivos, puede ser una opción. Y obviamente el estilo directivo es cuando tiene una relación alta a la tarea y también en la relación con los líderes, aquí podemos ver quién toma las decisiones, un E1, es decir, el líder toma las decisiones, no delega. En este caso, el E2, que es el estilo persuasivo, él toma la decisión, pero también explica los motivos, va buscando consensos. Y por supuesto, cuando es un estilo de dirección 3, que es una alta relación y baja tarea, pues él elige que los subordinados sean quienes tomen las decisiones, es decir, delega el poder, descentraliza la autoridad. Y por supuesto, un E4 es cuando el estilo simplemente él deja en las manos de los demás. Y esta es la disposición de los subordinados. Estos modelos de liderazgo se basan más en cómo le gusta a la gente ser tratada. Es decir, hay personas que no le gusta la dirección de estilo directivo, es decir, que les estén diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y usted va a encontrarse que en las empresas, o si ustedes trabajan, tienen muchos compañeros que son muy autosuficientes, es decir, que están muy orientados a las tareas y que no hay que estar encima de ellos, no necesitan ese tipo de control. Pero también hay otras personas que no son así, sino que también necesitan que les digan qué es lo que deben hacer. Y si se dejan en manos de ellos todo, pues no podrían ver de qué manera hacer las cosas con cierta asertividad. Entonces, estos modelos situacionales dicen que el líder tiene que ponerse según la situación de los seguidores, adoptar ciertos estilos de liderazgo para cada uno, identificar exactamente qué tipo de personas son los que tiene a su cargo y liderar diferente a esos grupos. Eso es lo que se basa en estos modelos situacionales. Ahora veamos la teoría funcional. La teoría funcional está orientada a las funciones de la empresa. Cuando hablamos de funciones, es las áreas departamentales típicamente que se dice. Las principales funciones son la función de ventas, porque es la que genera los ingresos, o función de mercadeo también, que investiga los mercados, la función de producción, que es la que produce, ya sea un producto o un servicio, también se puede ver desde ese punto de vista. Y por supuesto también está la función de recursos humanos, que es la que administra todo el recurso del personal, y entre otras. Entonces aquí lo que vamos buscando es un líder altamente efectivo. Esta teoría lo que busca es categorizar cuáles son las buenas prácticas que el líder debe tener, y ya no se centra tanto en los seguidores, como era en la década anterior, sino que en las características propias del líder, que debe desarrollar. Aborda qué comportamientos tiene que contribuir a la efectividad organizacional. Y entonces ellos identifican estas 5. Vean la primera, desafiar los procesos, es decir, no estar contentos con el status quo, es decir, con que todo está bien ahorita, en su zona de confort. Tienen que salir de esa zona, tienen que innovar, tienen que ver de qué manera en el mundo cambiante poder encontrar una razón de existir para la organización y que ésta se pueda acomodar a los tiempos, que pueda ser flexible. Ellos inspiran una visión compartida. ¿Qué quiere decir una visión compartida? Es decir, no es personal, es una visión en conjunto, es una visión de equipo de trabajo. No es lo mismo un grupo que un equipo. El grupo son varias personas, pero el equipo tiene un propósito que cumplir y metas a las cuales llegar. Facultan a otros para actuar, es decir, delegan y empoderan. La palabra empoderar es muy interesante, ver cómo a veces en las organizaciones no empoderan a los seguidores, sino que buscan concentrar el poder. Pero una persona empoderada que puede tomar decisiones por sí misma puede aumentar la efectividad y ser más productivo, que si se restringe, entonces se estanca la creatividad.
Deben servir de modelo un ejemplo de comportamiento a seguir que pueda inspirar la acción. Y por supuesto, brindar aliento. Brindar aliento quiere decir motivar a las personas. De nada sirve un liderazgo si no motiva. Esto es bien importante. Y las motivaciones no solamente son dentro de la parte económica, es decir, un incentivo monetario, sino que también hay otros incentivos, las palabras de aliento, el reconocimiento público. Esas son cosas que a la gente les llena más en su espacio de trabajo. Es decir, tener un lugar donde hay un buen ambiente laboral es mucho más valioso que un lugar en el cual puede haber cierta toxicidad y que de esa manera, aunque sea una buena remuneración la que reciban, no es muy favorable para crear un entorno que se pueda adaptar a las personas, donde los trabajadores sean felices. Vamos a hablar ahora sobre la teoría transaccional y transformacional. Esta teoría se puede ver desde dos puntos de vista y son polos opuestos, el líder transaccional y el líder transformacional. La palabra transaccional quiere decir que va muy orientado a la transacción, es decir, mantiene el flujo de operaciones y usa el poder disciplinario, es decir, el típico jefe que manda. Mientras el transformacional es el que transforma, es el que inspira. Se centra en la creación de equipos, motivación, colaboración eficaz y brindar aliento. Veámoslo gráficamente. Es lo que les explicaba, miren. Hay un jefe que manda y está el líder que inspira. ¿Cuál de los dos quieren ser? Pues obviamente el líder que inspira, pero no es que se tienen que ubicar en una sola línea, sino que a medida de la situación lo amerita, pueden ir moviéndose a lo largo de ella y buscar puntos concéntricos, no solamente irse a los extremos. Luego surge la teoría del intercambio líder-miembro. Esta teoría se conoce como LMX, quiere decir Leader-Member Exchange. Esto más que todo se centra en la interacción que surge, es decir, las teorías hasta el momento que hemos visto se centran o en los seguidores o en el líder, pero había algo que los teóricos habían dejado por fuera y era la interacción, es decir, la sinergia que se da entre ellos, qué tipo de relación se construye. Y en esta teoría se comenzaron a estudiar esas relaciones que se establecen. Prácticamente se le llaman intercambios, sí, es un intercambio. Ese intercambio puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, un líder que proporciona aliento, asesoramiento y apoyo hacia los seguidores espera un intercambio de ellos. ¿Y cómo espera que le respondan? Espera que le respondan con respeto, con cooperación, con compromiso hacia la labor y por supuesto también con el rendimiento. Esto va orientado a la productividad. Y luego surge la teoría de las emociones. Fíjense que eso es una habilidad blanda que casi no se toca. Nosotros normalmente nos centramos en generar habilidades técnicas, en la inteligencia en cuanto al grado de conocimiento. Pero la teoría de las emociones nos dice que la inteligencia emocional, o sea, cómo una persona maneja sus emociones, cómo maneja el enojo, cómo maneja cuando está feliz, cuando está triste, cómo se maneja esa persona. ¿Se han fijado que a veces en las áreas de trabajo, según el estado de ánimo de los jefes, a veces pueden tener tendencias a regañar más o a ser más estrictos, o si ustedes llegan con algún problema, pueden salir peor de cómo estaba, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, saber cómo autocontrolarse. Entonces, la teoría de las emociones, eso es lo que va buscando, que este tipo de sentimientos muy individuales podamos ser lo suficientemente capaces de poderlos gestionar. Entonces, se fundamenta la inteligencia emocional, un índice, así como hay un coeficiente intelectual, también la inteligencia emocional se mide con un coeficiente de inteligencia emocional, porque las emociones son entrelazadas. Y en lo que hablábamos del estado del ánimo del líder es el que influye, ya sea en transmitir emociones positivas a sus seguidores o también puede transmitir emociones negativas. Entonces, esto es bien importante que lo manejen, la inteligencia emocional. Vean cómo se dan los niveles de los efectos del líder según las emociones. Miren, en la base está el estado de ánimo de los miembros del grupo. Luego, esto puede subir hacia un tono afectivo, es decir, estos son el estado de ánimo de cada uno de los integrantes del equipo. Pero la suma de todos esos estados de ánimo van a crear un tono afectivo grupal, es decir, como que dije, cómo está la emoción de todo el equipo, es decir, es un promedio, por así decirlo. Y obviamente luego se van a ver procesos grupales, es decir, todas las sinergias que se dan dentro de los equipos de trabajo en cuanto a cómo coordinan las labores, cómo es el gasto de esfuerzo,
Es decir, el gasto de esfuerzo es la intensidad con la cual dan sus recursos, usan su trabajo, su fuerza laboral para poder alcanzar las metas. ¿Y cuál es la estrategia de asignación de tareas? ¿Cómo se organizan? Esos son los procesos grupales. Vamos a hablar un poco entonces de las 5 construcciones del modelo mixto de inteligencia emocional. Entonces, esto es lo que tienen que ir desarrollando ustedes. La primera parte para tener una inteligencia emocional de líder es la autoconciencia, es decir, la capacidad que tenemos como seres humanos de hacer una retroinspección, una evaluación interna. De esa manera podemos conocernos a nosotros mismos, cómo son nuestras emociones, qué fortalezas y debilidades tenemos y cómo actuamos en nuestros impulsos, si nos dejamos llevar por nuestro impulso o si tenemos la capacidad de controlarnos antes de actuar. Esto es bien importante que lo veamos, porque de esa manera nosotros nos conocemos y sabemos con nuestras emociones qué impacto podemos generar en los demás. La otra parte es la autorregulación, es decir, si nos conocemos, que es el primer paso, hacer esa evaluación interna, luego tenemos que saber cómo autorregularnos, cómo autocontrolarnos. Y por supuesto, eso nos va a llevar a tener una habilidad social. La habilidad social es cómo nos llevamos con los demás, cómo gestionamos con carisma las relaciones. Y luego la empatía. ¿Habían escuchado la palabra empatía? ¿Qué es alguien empático? Es aquel que se pone en los zapatos del otro, que sabe que si hace una acción, cómo le puede afectar a los demás, es decir, preocuparse por los sentimientos de los demás. Estamos hablando entonces de la motivación, es decir, ser consciente de qué les motiva a los demás. Recordemos que hay diferentes tipos de motivaciones. Algunas personas, algunos seguidores les puede interesar más la parte monetaria, pero hay otros a los que no les interesa eso. Quieren desarrollarse, quieren también que les den cierta oportunidad de demostrar cuánto pueden aportar a la organización. Entonces, eso es muy importante. El líder tiene que identificar qué otros liderazgos pueden ir surgiendo. De esa manera puede tener personas hábiles a las cuales delegar y empoderar. Entonces, eso es importante, saber qué motiva a las personas. No todos los seres humanos tenemos el mismo grado de motivación. Y ahora hablemos de la teoría de niveles. Miren, esta teoría es muy importante que la manejemos y vamos a profundizar un poquito más en ella. ¿Por qué razón? Porque esta teoría, que es basada de un autor que se llama Jim Collins, escribió un libro que es uno de los libros que es prácticamente lectura obligada para todo gerente. Entonces, se lo voy a recomendar que lo busquen. El libro se llama From Good to Great, de bueno a grandioso. Eso es muy importante. Y entonces, él define el liderazgo en cuanto a niveles y explica por qué hay organizaciones, por qué hay empresas que son buenas, pero por qué hay otras que son excepcionalmente mejores. Porque hay compañías tan grandiosas en el mercado y que han logrado sustentar ese éxito durante periodos muy prolongados de tiempo. Para ese estudio, él examinó 1.400, o sea, fue un estudio que se hizo en un periodo de 40 años. ¿Y cuál era la condición? Que para que entraran a ese nivel de estudio, a esa muestra, tenían que ser compañías que tuvieran indicadores de desempeño y financiero más altos que el estándar, que el promedio del mercado, y que hubieran podido mantener ese estándar durante por lo menos 15 años consecutivos. Entonces, estudió a los líderes. Lo que él quería ver era por qué estas compañías eran tan geniales y por qué nadie las podía sacar de ahí, por qué nadie les podía quitar ese posicionamiento en el mercado que tenían, en los consumidores, en los clientes. Y él se dio cuenta que era por la gente. Habían 2 factores claves: la gente que estaba dentro de ellas y la disciplina que tenían tanto individual como colectiva. Entonces, él definió 5 niveles de líderes, y claro, uno es la base del otro, es decir, hay que desarrollar uno para poder llegar al siguiente. El líder de nivel 1 es una persona altamente competente, con muchas habilidades técnicas fuertes, pero tiene un inconveniente: es incapaz de trabajar en equipo, es decir, es solo él, es como un yo-yo, solo yo. Él quiere el crédito, él quiere todo y es muy celoso de su conocimiento. Vamos a ver cuál es el nivel 2, el de gran contribuidor del equipo. Ya una vez que el líder logra superar su etapa individualista, él puede convertirse en un líder que contribuye e integra el trabajo del equipo. Entonces, ya él puede jugar. Piensen en un equipo de fútbol. ¿A cuánto le gusta el fútbol aquí? ¿Y cuántos juegan?
Todos han jugado, ¿verdad? Muy posiblemente en un equipo pueden tener un jugador que es buenísimo. O sea, un jugador pueden tener un Cristiano Ronaldo o un Messi. Pero si no juegan en equipo, muy posiblemente un equipo que no tenga estrellas, que no tenga jugadores talentosos, pero que puede jugar en equipo, muy posiblemente le gane a un equipo que solamente tenga un jugador estrella, pero que no pueda jugar. Entonces, es bien importante que veamos esto, cómo trabajar en equipo, cómo hacer las sinergias. Entonces, ese sería un nivel 2. Ahora, el nivel 3 es el gerente competente. Y fíjense que hay que diferenciar esa palabra, gerente. Ustedes están estudiando administración y obviamente lo que ustedes aspiran era a ser administradores. Y muchas veces se utiliza la palabra gerente y administrador de manera indistinta, es decir, como que fueran sinónimos. Pero hay una cierta diferencia, según varias teorías y varios autores, que dicen que el gerente está muy orientado a los recursos, al manejo de los diferentes recursos humanos, financieros, y obviamente hay un principio aquí, el de eficacia y el de eficiencia, ¿verdad que no son lo mismo? ¿Qué es eficacia? Lograr los objetivos. Pero la eficiencia es la eficacia, pero con el uso óptimo de los recursos, ¿verdad? Para evitar el desperdicio, es decir, lograr mayor productividad. No es lo mismo producción que productividad, es decir, productividad es hacer más con menos. Eso quiere decir. Ahora bien, ya cuando tenemos un gerente competente, ya es una persona que puede gerenciar o administrar unidades de negocio, departamentos, y que puede también verse como un gerente de regiones geográficas o también de toda una institución, de toda una empresa. Pero el siguiente nivel es el líder efectivo, es decir, es aquel líder que puede formar líderes, como lo decían en la pregunta, y también es aquel líder que puede abrir espacio para la participación. Este ya es un ejecutivo, es de alta gerencia. Y en el último nivel, él pone al líder ejecutivo. Y hay una característica que lo distingue, y ese hace mucho énfasis a esa palabra en su libro, y esa palabra es la humildad. Es decir, un líder de nivel ejecutivo es un líder humilde, y al ser humilde inspira y genera confianza. Eso es lo más importante, porque la confianza, una vez que se pierde, ya no se vuelve a recuperar. Entonces es importante que el líder mantenga esa confianza en sus seguidores. Ahora bien, ya una vez que la aspiración es lograr alcanzar el liderazgo de nivel 5 de Collins. Y vean esto, este es el concepto de good to great. ¿Cuál es la clave? Lo que les decía, la disciplina. Y hay una frase muy interesante, la disciplina mata el talento. Ustedes pueden ser una persona muy talentosa o una persona nata. Por ejemplo, comparémoslo con los jugadores de fútbol, y vuelvo al ejemplo de Messi y de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Messi tiene un talento nato. Él nació con esa habilidad para tocar la pelota, o sea, sale de él. Él parece que la lleva pegada al pie, no se le va. Ahora bien, él podrá ser muy talentoso, pero ha habido un jugador que se le puso a la par a base de disciplina, ¿verdad? CR7 es muy disciplinado, es un atleta, y él a base de disciplina, de esfuerzo, de mucha rigurosidad en su entrenamiento, ha logrado superar las expectativas. Entonces, eso es bien importante. Estas compañías son muy disciplinadas. Aquí está una buena compañía a este lado. ¿Qué hace una buena compañía? Son buenas, pero hay muchas buenas compañías. Entonces, la primera etapa es tener gente disciplinada. Empieza con el liderazgo de nivel 5. Es decir, aspiramos a que todos los líderes tengan ese nivel, que es el que vimos en la pirámide anterior. Y luego es tener una buena organización. Primero pensar en quién, o sea, organizar en las personas, y luego pensar qué, es decir, qué vamos a hacer. Se hace un plan. Una vez que se tiene ese plan, las empresas tienen que desarrollar un pensamiento disciplinado, es decir, una cultura de la disciplina. Lo primero es tener gente disciplinada y luego tener una cultura de la disciplina. Esa cultura se utiliza primeramente, hay que confrontar, y él lo llama los brutal facts, es como quien dice los hechos crudos, así, la cruda realidad, eso quiere decirse. Es decir, basarse en datos estadísticos del mercado, es decir, cómo está nuestra situación, nuestra venta, nuestra situación contable, nuestra situación financiera. Y en base a esos hechos, pues, se genera un concepto que Collins lo llamó el concepto del erizo.
¿por qué estas empresas exitosas las compara con un erizo? Todos conocemos ese animal, ¿verdad? Eso trata lo siguiente por una fábula. Él compara el zorro con el erizo. El zorro trata de atacar todos los días, de diferentes formas, al erizo. Y el erizo tiene un mecanismo de defensa tan sencillo que simplemente se enrolla y ya el zorro no lo puede atacar. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué le va a pasar? Se espina. Se va a espinar. Es decir, es un mecanismo tan sencillo que consta de 3 elementos. El primero es encontrar en qué podemos ser los mejores. Eso es lo primero. No ser buenos. Si somos buenos en algo, eso no basta. Tenemos que aspirar a ser los mejores. Entonces, el erizo es el mejor en defenderse. Y su mecanismo no puede ser superado por ningún otro animal. Es decir, ¿qué animal, qué depredador le va a clavar los dientes a un erizo? Ninguno. No puede. Su mecanismo de defensa es el mejor de todos los animales. Entonces, eso es lo primero. Estas compañías encontraron en lo que eran lo mejor y lo convirtieron en su arma de defensa. Y nadie los puede atacar, nadie les puede quitar ese lugar. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Ahí viene el siguiente elemento. Encontraron un modelo de negocios que podía ser sustentable en el tiempo y generarles 2 cosas. Ingresos que podían ser diversificados y un flujo de efectivo constante. Están todos relacionados con ese concepto del cash flow, el flujo de efectivo. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo calcular el flujo de efectivo neto de una empresa? ¿Por qué? Porque en las empresas, contablemente y financieramente, mantener un flujo de caja constante es mucho más importante que generar ingresos. ¿Por qué? Porque el ingreso no necesariamente tiene que ser en efectivo, puede ser al crédito, ¿no? Entonces, mientras no se cobre ese ingreso, no entra ese flujo de efectivo a la compañía. Entonces es muy importante manejar un flujo constante de efectivo. El flujo de efectivo es el rey. Una vez que tenían este concepto, pues tenían personas que estaban comprometidas, y ese es el tercer elemento del modelo de erizo. Es decir, primero, encontrar en qué podían ser los mejores, generar un modelo de crecimiento económico y por último tener gente comprometida con esa visión, con esa misión. Ya una vez que tenían el modelo del erizo, pues ellos tenían una acción disciplinada, la cultura y buscar aceleradores tecnológicos, es decir, cómo la tecnología de la información podía proveerme ciertas ventajas, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente conferencia. Y eso lo llevaba a una gran compañía. En la primera etapa es donde ellos estaban construyendo todo su ecosistema, y luego viene la etapa aquí de penetración en el mercado, es decir, ellos dan un salto cualitativo y se mantienen en la cima durante periodos prolongados de tiempo, generan una ventaja competitiva, tal como lo enuncia un autor famoso que es Michael Porter. La ventaja competitiva tiene que ser sostenida la suficientemente cantidad de tiempo, porque no hay ventaja que sea permanente. Todas las empresas están en constante cambio, en constante competencia, entonces necesitan ver de qué manera innovar para poder mantenerse en la cima. Y de eso trata la conferencia, ¿no? Cómo innovar. Y está en un ciclo permanente, un ciclo constante. Entonces, este modelo ustedes lo pueden aplicar cuando tengan que liderar sus empresas, ¿verdad? Porque no solamente se aplica a grandes compañías, es decir, ¿cuántos son emprendedores aquí? ¿Cuántos tienen negocio propio? Okay. El hecho de que sean pequeños no quiere decir que no puedan pensar en grande. Entonces, tengan un negocio pequeño, pero administrenlo con mentalidad de compañía multinacional. Eso es lo que tienen que ir haciendo, ¿verdad? Pensando en eso, en crear una gran compañía. Después de la teoría de los niveles, surge una nueva que son las teorías neoemergentes, es decir, ven que el liderazgo, más que verlo como una característica que sea propia o que sea formada, se da más a la imagen que se le da, a la publicidad que se le da al líder. Y vean ahora, es muy común ver en la era del youtuber muchos líderes que son muy famosos por la cobertura mediática que se le da en redes sociales. Tratan de ver que muchas veces los liderazgos no surgen a través de las acciones del propio líder, sino que la historia que se forma alrededor de él y de qué manera esa historia es contada. Veamos una teoría psicológica integrada. ¿Por qué es bien importante? Vamos a profundizar en esa porque es muy nueva. Esto integra la teoría de las emociones, pero lo hace ver desde el punto de vista de la psiquis, es decir, está mezclando emociones con pensamiento, con la mente, la psiquis humana. Entonces la parte psicológica son varias filosofías
de liderazgo de servicio, servicio hacia los demás, y un liderazgo auténtico que trabajan en la psicología interna del líder. O sea, es una parte integral. Y lo veo como 3 niveles. Hay un liderazgo público, un liderazgo privado y el liderazgo personal. Entonces profundicemos en ellos ahorita. Los 2 niveles, público y privado, son niveles externos de liderazgo, mientras que el liderazgo personal es un nivel interno. ¿Cómo se ve? El primero que hay que desarrollar es el liderazgo personal, porque de ahí va a permear hacia afuera. Entonces, la parte personal interna tiene que ver con la autoconciencia del líder y su progreso hacia el dominio propio, el autocontrol de las emociones y de sus pensamientos. De esa manera, va a buscar un liderazgo externo o conductual, es decir, primero yo, para luego aspirar a influir en individuos, uno a uno. Eso es el privado. Es decir, como el líder, ya una vez que se autoconoce, que se autocontrola, es una persona equilibrada internamente, puede inspirar confianza y generar seguidores, pero de manera individual. Ahora bien, ya cuando pasa al nivel público, es cuando él puede influir en 2 o más personas simultáneamente. Entonces, eso es bien importante. Ya no se va construyendo de uno a uno, sino que de manera colectiva. Esos son los liderazgos. Ahora bien, hay diferentes dimensiones. Nos vamos a centrar en estos, miren, en los liderazgos externos. O sea, ahorita en el privado y el público tiene varias dimensiones. Estas dimensiones son las siguientes. Tiene un propósito o visión grupal compartida y motivadora. Por supuesto, también tiene que ser orientado a la acción. O sea, el líder no puede ser estático, tiene que demostrar con hechos, no con palabras. Orientado a la acción, al progreso, es decir, ir progresando de manera eventual, paso a paso, y obtener resultados. Si no se obtienen resultados, los seguidores se decepcionan. Y obviamente esa es la misión del liderazgo en las organizaciones, obtener buenos resultados, obtener buen desempeño organizacional. Tiene que haber una unidad colectiva, generar espíritu de trabajo y, por supuesto, cómo hacer la selección individual de cada uno de los miembros del equipo y cómo motivarlos. Pues, estas son las características que tienen que formar los líderes para cultivar un liderazgo externo, que sería el público y el privado. Ahora, hablando de los aspectos internos del liderazgo, es el primero que tiene que trabajar, pues obviamente nos vamos a centrar en 3 niveles. El primer aspecto sería desarrollar el conocimiento técnico y la habilidad de uno. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. Conocimiento técnico, es decir, si están en una empresa de tecnología, pues tienen que desarrollar conocimientos de hardware, de programación, habilidades técnicas, las habilidades duras que se le llaman. Obviamente, si están en una empresa contable, pues tienen que ser altamente capaces de generar estados financieros, de interpretar estados financieros, cómo analizarlos, pero no se queden ahí, sino que suban de nivel y comiencen a cultivar la actitud correcta hacia otras personas. Sean empáticos, esa es una de las palabras que habíamos visto. Y por supuesto, tienen que trabajar en el autocontrol psicológico y en el dominio propio. Entonces veamos, centrémonos en eso. ¿Qué es el autocontrol? Es decir, cómo nosotros podemos reflexionar, meditar internamente y cómo controlarnos nosotros mismos. Es decir, no podemos controlar a otras personas si no podemos controlarnos nosotros. Eso es importante. Es el dominio para aumentar la presencia de liderazgo, construir relaciones de confianza con los seguidores, permite flexibilidad de comportamiento ante circunstancias cambiantes, mientras se mantiene conectado con los valores centrales, es decir, es auténtico. Y, por supuesto, el liderazgo público, aparte de los niveles que vimos, de los elementos, definieron en esta teoría 34 comportamientos. Aquí los vamos a resumir en diferentes categorías. En la primera categoría hay 4. Es decir, un líder tiene que establecer visión y mantenerse enfocado, es decir, enfocado en la tarea, no distraerse, eso quiere decir. Cómo informar, sabe cómo comunicar, cómo informar los resultados, cómo desafiar el status quo, cómo navegar con el equipo y priorizar actividades, es decir, qué actividades vamos a hacer primero y qué después. No se puede hacer todo de manera simultánea, entonces hay que priorizar, hay que tener prioridades. Las siguientes 2 categorías son organizar, planificar y dar poder a los demás, es decir, cómo asignamos las tareas, cómo asignamos los recursos y cómo organizamos. Por supuesto, los siguientes 10 comportamientos van orientados a las ideas, sesiones creativas, es decir, cómo generar ideas. Si las ideas van a salir internamente del líder o van a salir colectivas.
Una técnica bien fácil que pueden hacer, y yo creo que todos lo han utilizado, es la lluvia de ideas. El brainstorming es una forma para generar muchas ideas innovadoras, y es lo que tienen que usar, ¿verdad? Porque a cualquier persona se le puede ocurrir una idea genial. Tienen que estar orientados a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. Los siguientes 6 comportamientos tienen que ver con la ejecución, es decir, con la parte directiva, ya cuando estamos, no estamos planificando, sino que ya estamos dirigiendo. Eso tiene que ver con cómo educar, es decir, cómo formar. Esa es una parte bien importante, cómo compartir el conocimiento con los seguidores. De esa manera se va a ir generando lealtad y confianza y, por supuesto, admiración. Eso es bien importante que el líder lo fomente. Cómo inyectar energía, ¿verdad? Para no ser pasivo, para no ser aburrido. Eso es importante en los equipos. Por supuesto, cómo vamos a hacer las tareas. Y es importante la siguiente, medir. Muchas veces solamente se hace el trabajo, pero no se mide el desempeño. Y lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, es bien importante que ustedes lleven un correcto monitoreo de su desempeño para poder evaluar qué se está haciendo mal y qué se puede hacer mejor. Y cómo tolerar. Esto es bien importante, miren. Tolerar el pensamiento colectivo, tolerar a los demás, es decir, todos tenemos diferentes ideas y es importante no entrar en conflictos con esas ideas, sino que escuchar de manera tolerante y aceptar que la realidad del otro no necesariamente tiene que ser igual a la mía y no quiero imponer. Por supuesto, construir y mantener el grupo. Son 12 comportamientos ahí. Y por supuesto, aparte de los comportamientos públicos y privados, recordemos que el liderazgo privado es cómo se va construyendo el liderazgo de individuo a individuo, no de manera colectiva, no de manera simultánea. Lo primero es tener un propósito individual y hacia la tarea, cómo evaluar, cómo seleccionar y también cómo generar una cultura de disciplina. ¿Se recuerdan que la disciplina es la clave para el modelo Good to Great de las empresas? Entonces, esa es una característica bien importante, tener equipos disciplinados. Disciplinado no quiere decir obediente, como tradicionalmente se puede decir. Es decir, disciplinado es que tiene aquella constancia en hacer la tarea hasta que el trabajo es terminado y entregado de una manera óptima. Eso quiere decir, ¿verdad? Y que si se cae, continúa. Esa es disciplina, ¿verdad? Seguir siempre adelante. A eso se refiere. No es a disciplinar, como quien dice, un castigo, como tradicionalmente se puede entender. Y por supuesto, cómo construirse y mantener esa interacción individual con cada persona. Es decir, reconocer el talento en ascenso, es lo que hablábamos. Cómo ir formando líderes para poder empoderarlos y dejarlos. Es decir, no hay que frenar esa efervescencia que puede haber del surgimiento de nuevos líderes. No, un líder no se siente intimidado porque otro pueda ocupar su puesto. Más bien debe sentirse cómo apoyarlo, cómo educarlo para que cuando él esté ausente por cualquier motivo, entonces el equipo nunca va a dejar de ser productivo. Eso es bien importante. No frenar el crecimiento de los demás. Hablemos un poco de la teoría del poder. Esta ya es una teoría más nueva y ve el liderazgo como la capacidad de dominar a otros mediante 3 tipos distintos de poder. El primero, llamado soft power. Un soft power es el que busca tener una visión política atractiva y respecto a ideales de los demás, ideales compartidos. Busca una comunicación persuasiva, es decir, más que imponer, busca persuadir y por supuesto envía muchos símbolos, muchos mensajes, es decir, es una comunicación de líder inspiradora y busca respaldarse de la inteligencia emocional, es decir, crear un lazo afectivo con los seguidores. Autoconfianza, autocontrol, gestiona con mucho carisma la relación que tiene con estos. En contraposición a esto, que se puede ver como un líder habilidoso, el hard power. Un hard power, pues como su palabra lo dice, es un líder duro. Tiene mucha capacidad organizativa, pero gestiona en base a recompensas, es decir, tiene círculos de influencia, externos e internos, burocráticos e institucionales. Y se basa mucho en la intimidación, en generar pactos, cómo comprar voluntad y tiene la habilidad de poder incidir en los demás, ¿verdad? De manera fuerte. Y obviamente hay una combinación de ambas. Esa combinación entre liderazgo fuerte y liderazgo suave se llama smart power, es decir, cómo utilizar el poder inteligentemente. Entonces, es una combinación fundamentada en la inteligencia emocional para comprender el entorno, el contexto y anticiparse a cualquier situación que pueda surgir, a las tendencias del mercado. Ajusta su estilo de liderazgo al contexto y las necesidades de los seguidores, es decir, es situacional. Según la situación, así va a ser el liderazgo que va a ejercer. Ahora vamos a hablar, ya vimos todas las teorías de liderazgo,
se fijan que pareciera que la palabra liderazgo no necesita tanto estudio, y ven cómo ha sido estudiado a lo largo de la historia, desde Platón hasta la actualidad. Esas son todas las teorías de liderazgo que han surgido a nivel académico. Ahora veamos, según estas teorías, qué tipos de líderes podemos encontrar. Y aquí quiero que vayan pensando con qué tipología, no solamente pueden relacionarse con uno, sino que con cuál se sienten identificados. Los líderes pueden ser carismáticos, es decir, generan entusiasmo por los demás. Son elegidos, es decir, los seguidores eligen a este líder por su carisma, no es impuesto. Pero el problema del líder carismático es que tiende mucho a creer solamente en sí, a tener confianza muy personal, pero no confía en el equipo, en el trabajo en equipo. Este es un problema de este líder. También puede haber un líder tradicional, que es el que hereda el poder por costumbre, por cargo importante o por descendencia. Es un líder en una monarquía, así es como se hereda el liderazgo, ¿verdad? O puede ser un líder legítimo, es decir, el que adquiere el poder mediante mecanismos que legitiman su autoridad. Es decir, no puede haber líder ilegítimo, porque entonces no va a poder tener una autoridad que los seguidores sientan confianza en seguir. Y eso lo faculta a él para poder dirigir, al ser elegido legalmente. También se pueden clasificar los tipos de líderes en la manera en cómo son desarrollados o cómo desarrollan a los demás. El líder puede ser autócrata, es decir, que él asume toda la responsabilidad, toda la toma de decisiones. Él prácticamente dicta las pautas a seguir y no ofrece retroalimentación a los demás. Es decir, esto se va a hacer así y punto. El líder emprendedor, él es participativo, pero no delega su derecho a la toma de decisiones. Este es el típico empresario. Él puede participar, pero al final la decisión la toma él. Eso sí, señala las directrices, aunque consulta las ideas y opiniones del equipo. Es decir, es participativo en el sentido de escuchar, pero al momento de tomar las decisiones solo es él. Es decir, los seguidores tienen voz, pero no tienen voto. Y el líder liberal es como la palabra que les mencionaba, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, él deja libre a sus seguidores de que hagan lo que quieran. No es un buen modelo de liderazgo ese. El líder también puede ser proactivo, es decir, que promueve el desarrollo y el potencial de las personas. Puede ser audaz. Y el líder ejecutivo es aquel que está orientado mucho a la planeación estratégica y a la alta gerencia. Veamos también cómo se pueden clasificar según la relación que tiene con sus seguidores. Puede haber líderes democráticos, que son aquellos que toman decisiones tras discutir un consenso con los seguidores. Pueden ser líderes emocionales, que apelan a las emociones de ellos, o el líder paternalista, que es aquel que no confía en el equipo y que simplemente regula las relaciones mediante recompensas y castigos a la vez. También está el líder dictador, que es el que impone sus propias ideas, es inflexible, le gusta ordenar y destruye la creatividad. Este es un liderazgo bien tóxico. Y está el líder autocrático, es decir, que solamente él toma las decisiones de organizar el grupo y no le justifica su opinión a nadie. Es decir, esto se hace así y no hay nada más que decir. Y se comunica de manera unidireccional. Miren, esto es importante. La comunicación es uno de los elementos más importantes en las estructuras de una organización. Entonces, la comunicación tiene que ser en ambas direcciones, no solamente en una. También de la manera cómo es elegido, es decir, cómo obtiene el poder el líder. Este puede ser un líder formal o un líder informal. El formal es aquel que es establecido directamente por la organización, mientras que el informal es aquel que surge. Muchas veces ustedes pueden ver que sus puestos de trabajo, tal vez ustedes sienten más inspiración por algún compañero, por algún colega, que por el mismo jefe, ¿no? Porque es un liderazgo informal, un liderazgo natural. Según la influencia, pues puede ser transaccional, que ya hablamos de él, o el líder transformacional. El transformacional es aquel que transforma, mientras que el transaccional es aquel que va orientado simplemente a lograr los objetivos de producción. Y para terminar con estos tipos de liderazgo, vamos a ver el líder lateral y el líder longitudinal. Entonces, más que todo, el líder lateral es el que se da las relaciones en el mismo nivel organizativo, es decir, entre colegas, entre pares. Mientras que el líder longitudinal es aquel líder, por ejemplo, entre jefes. Pensemos en una empresa. Líderes laterales sería el gerente del área de mercadeo con el gerente del área de tecnología, con el gerente financiero, es decir, se llevan entre pares. Y el líder longitudinal es aquel que puede escalar en los diferentes niveles organizacionales de la empresa. Es decir, que puede ser un empleado de nivel operativo, pero que su alto conocimiento puede ser tomado en cuenta también por los gerentes en su toma de decisiones. Es decir, es de manera vertical cómo se mueve la relación. Ahora pensemos en la innovación. Ya hablamos de liderazgo, ahora veamos, podemos relacionarlo con la palabra nuevo. Y efectivamente, el origen etimológico viene del latín, in, que significa estar en, y novus, que significa nuevo. Ahora, no necesariamente tiene que ser nuevos productos, es decir,
se pueden copiar productos, pero introducirle mejoras. Una pequeña que se le pueda poner a un servicio o a un producto ya se considera como algo innovador. Es cuando establecemos una nueva función de producción. La economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de manera novedosa. Esta ya es una definición económica, y no crean que hablar de innovación es algo relativamente reciente, sino que desde 1961 se viene hablando. Esta definición, por ejemplo, de Joseph Schumpeter, que fue el primer economista en definir este término de innovación como aplicado a la empresa. Entonces, Schumpeter decía que los factores de producción, entendiendo estos como factores de tierra, capital y obviamente todas las personas que tienen que ser el capital humano, ellos buscan de qué manera hacer invenciones e innovaciones para poder crecer económicamente. ¿Quiénes innovan y por qué? Pues obviamente lo tienen que hacer los emprendedores. Él decía que el emprendedor es aquel que innova y introdujo este término, la destrucción creativa. Toda innovación forzosamente tiene que presentarlo. ¿Por qué razón? Pareciera que destruir y crear son términos contrarios y que no pueden unirse. Sin embargo, lo que dice es que una innovación destruye la forma en la que se hacían las cosas antes e introduce una nueva. Por eso se dice, destruye y luego crea una nueva manera de hacer las cosas en el mercado, en el producto. Y solo piensen en la innovación tecnológica, es decir, muchas cosas como se hacían antes, ahora con la ayuda de herramientas de tecnología de información, ahora se hacen mejor, más rápido y de manera más eficiente. La innovación es un factor clave para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de los países. Y aquellos países que más invierten en investigación y desarrollo, que es lo que quiere decir en esas siglas, son los que mayor riqueza alcanzan. Eso es bien importante. Y hay diferentes tipos de innovación. Las áreas temáticas en las que ustedes pueden innovar en su empresa, pues lo primero puede ser crear nuevos productos o servicios, o mejorarlos, innovar en ellos. Eso es bien importante, actualizarse. También pueden crear innovación no solamente en el producto final, sino que en las técnicas para producirlo y también en los procesos para poder hacer más eficiente la producción y de esta manera obtener mejores beneficios. Es decir, no solamente innovar, el producto se queda tal y como está, pero al innovar en el proceso, entonces nosotros estamos generando una ventaja competitiva para nuestra empresa. También en cuanto a la parte de tecnología, podemos innovar, y esta es la innovación que más está dando actualmente, ¿verdad? El avance tecnológico es imparable, y si ustedes como líderes no adoptan, se van a quedar rezagados sus empresas. Entonces, es importante que estén a la vanguardia tecnológica. Los modelos de negocios también se pueden innovar, y la innovación basada en el conocimiento es cómo gestionamos ese conocimiento a lo interno de la empresa. Mediante sistemas de información perfectamente se puede hacer. ¿Por qué es importante gestionar el conocimiento? Porque si tenemos personas con mucha alta capacidad de hacer las cosas dentro de nuestra organización, pero luego esas personas se van, se llevan el conocimiento con ellas. Y si no hemos sistematizado de alguna manera ese conocimiento para que se quede dentro de la organización, pues obviamente vamos a perder todo lo que habíamos ganado. Entonces es bien importante eso, que el conocimiento se mantenga y que todas las personas estén constantemente actualizándose en eso. Y hay una parte de Design Thinking. ¿Qué quiere decir esto de Design Thinking? Vamos a hablar de esto a continuación. Es cómo tener un enfoque de pensamiento hacia el diseño de la innovación. Entonces, la primera parte del proceso de Design Thinking es empatizar con la innovación. Tiene que ver en 3 etapas: comprendimiento, exploración y materialización. Entonces, la primera tiene 2 partes: el énfasis y la definición de qué es lo que se quiere innovar. Luego, cuando exploramos, comenzamos a generar las ideas, se hacen prototipos y vean, todo esto es recursivo, ¿ve? O sea, vuelve al nivel anterior. Es completo, no es lineal, las relaciones son complejas, ¿verdad? Son simultáneas todas estas. Al hacer construcción de prototipos, estos prototipos se prueban y luego se implementan. Y así estamos constantemente. Todo puede ser una fase que va hacia atrás. Se implementa y luego se sigue. Y así se va con el ciclo. Entonces, de esa manera ustedes pueden introducir innovación en sus empresas, en sus organizaciones. Y obviamente tenemos que ser el líder innovador. ¿Qué es un líder innovador? Ya vimos los estilos de liderazgo, ya ustedes se van identificando con cuáles les gusta, y obviamente ya vimos qué es la innovación y qué tipo de innovación podemos introducir en la empresa y cómo, mediante una metodología de Design Thinking. Entonces, el líder innovador, para que lo vayamos viendo, vamos a ver ciertos resultados de la gestión de innovación en las empresas. ¿Cómo creen que los líderes, los altos ejecutivos, lo ven? Fíjense que según un estudio de McKinsey, Accenture que hicieron, el 80% de los líderes consideran que sus modelos de negocio están en riesgo de ser desbaratados porque la innovación los puede, ¿se recuerdan ese concepto de la destrucción creativa?
Eso quiere decir que una ventaja competitiva que tenemos en nuestro modelo de negocios, el día de mañana surge una compañía tecnológica mejor y nos desbarata nuestro modelo de negocios, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, ellos tienen eso. El 84% consideran que el éxito de su compañía va a ser muy dependiente de la innovación. Pero fíjense que el 4% no ha definido la innovación como una estrategia prioritaria. Quiere decir que el 96% sí ya está innovando. O sea que es muy importante que consideren la innovación. Es el tema de moda. Académicamente, la ciencia también se va desarrollando. Hay moda dentro de la ciencia. Y ahorita hablar de innovación es lo que está de moda. Todos los procesos tienen que ver con innovación. ¿Cómo innovar? Es lo que se está haciendo ahorita. Pero vean, esto es lo importante. Solamente el 6% de los ejecutivos están satisfechos con su desempeño en la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil innovar. Y vean todos los obstáculos que se tienen. Para empezar, el principal obstáculo que ellos ven es que los tiempos de desarrollo son muy largos. El 42% consideran que es difícil innovar para salir al mercado. Tarda mucho tiempo y la innovación tiene que ser rápida. El que sale primero es el que logra esa ventaja, es el que logra ese liderazgo. Obviamente, la siguiente discrepancia es en cuanto a seleccionar las ideas correctas. Un 32% considera que identificar cuál es la mejor idea puede ser muy difícil, entre tantas. Este es otro factor, miren, la cultura de aversión al riesgo. La cultura de las organizaciones de manera muy fuerte influyen en los liderazgos que se dan. Ustedes podrán ser muy dinámicos, pero si ustedes entran en una empresa o en una organización muy burocrática que no va con su personalidad, muy difícilmente van a introducir cambios, ¿verdad? Muy difícilmente van a introducir innovación si la cultura de la organización no lo permite, si es muy conservadora. Entonces, ahí viene otro principio, que la cultura organizacional mata la estrategia. Por muy buena estrategia que ustedes tengan, si no es compatible con los métodos, con las costumbres de una empresa, no va a poder generar ese match que se necesita, enfatizar esa sinergia. Obviamente no hay carencia de coordinación. La no generación de suficientes buenas ideas es otro porcentaje, y obviamente las innovaciones del mercado, porque están saliendo tanta innovación constantemente, cuál seleccionar la tecnología adecuada para ellos puede ser un riesgo. ¿Cómo medir la innovación? Es decir, ¿cómo puedo yo asegurarme de que estoy innovando? Aquí hay diferentes indicadores. El primer indicador es qué tanto está creciendo el ingreso de nuestra empresa por los nuevos productos o servicios que introducimos. Es lo primero que tienen que ver, ¿verdad? Es decir, ustedes manejan un flujo de efectivo, un modelo de negocios que les permite ver cuánto es el ingreso como empresarios. Ahora, introducen un nuevo producto y ven cómo aumentó ese ingreso. Si no aumentó mucho, pues obviamente no es una buena innovación. Pues tienen que haber una retroalimentación, hacer ese proceso de design thinking y luego redireccionar la estrategia para que esos nuevos productos les generen un aumento significativo de sus ingresos. La siguiente es la satisfacción del cliente. O sea, le dan mucha importancia a la satisfacción del cliente con los nuevos productos. La satisfacción se puede medir mediante encuestas, ¿verdad? Si es algo de hacer pruebas de grupos de enfoque con clientes para ver qué tan satisfechos se encuentran con estas nuevas innovaciones que nosotros le hacemos a nuestros productos y servicios. Otro indicador es el número de ideas o conceptos que se están generando, que están en cola, ¿verdad? O sea, cuántas ideas nuevas se generan dentro de la empresa. Y obviamente el porcentaje de ventas que se designa para el gasto en investigación y desarrollo. Es decir, las empresas normalmente no tienen estos departamentos. En países desarrollados que invierten en este tipo, como veníamos de Schumpeter, que los países que más invierten en esa área, que es investigación y desarrollo, son los que más riqueza alcanzan. Igual las empresas. No se trata solo de vender. Creo que es importante que ustedes, como nuevos líderes, vean la importancia de tener un área de investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios dentro de sus organizaciones. Y esto les va a generar una gran ventaja. Ahora, ¿cómo van a financiar esa nueva unidad de negocios? Obviamente tienen, según el porcentaje de las ventas, qué porcentaje de esos ingresos le van a asignar a ese departamento, a ese presupuesto. Obviamente los que más le asignan van a tener mejor innovación. El porcentaje de ventas de los nuevos productos y el número de nuevos productos. Entonces, estas son como quien dice las métricas que ustedes tienen que ir viendo para la innovación. Y finalmente, vamos a hablar de por qué las empresas necesitan líderes innovadores. Y eso se lo puede resumir en dos factores: en la competitividad y en la productividad. Es decir, tenemos que buscar generar un negocio competitivo en el mercado y que sea altamente competitivo
forzosamente tiene que decir que esa ventaja que generamos tiene que ser sostenida por un buen periodo de tiempo. Y recuerden lo que les digo, no hay ventaja competitiva permanente. Todo puede ser cambiante. Entonces tienen que ver de qué manera, cuando vayan perdiendo esa ventaja, hacer una innovación para volver a ganar otra vez esa ventaja. Y obviamente la productividad, hacer más con el uso óptimo de los recursos, ¿no? Solo piensen en países que son tan pequeños, más pequeños inclusive que Honduras, y producen más. ¿Por qué? Con extensiones de tierra más pequeñas, con condiciones tal vez climatológicas, más pequeñas aún, y pueden tener un mayor nivel de productividad, de exportaciones. ¿Por qué razón es eso? Precisamente por eso. No es la producción lo que manda, sino que la productividad. Y finalmente veamos qué roles tienen que tener ustedes según el nivel de liderazgo que quieran desarrollar para poder innovar. El primero es el autoliderazgo. ¿Se recuerdan esto? Conocerse a sí mismo, cómo poder tener autocontrol, cómo ser líderes para sí mismos. Si no se lideran ustedes mismos, no van a poder liderar a los demás. Cómo generar soluciones creativas. Luego tienen que ser facilitadores para poder liderar a otros. Luego tienen que ver cómo liderar gerentes, es decir, cómo liderar a líderes. Eso es bien importante, ¿verdad? Para que se pueda ir formando liderazgos fuertes. De esa manera pueden ir uniendo, apoyando y proteger al equipo para construir un lugar base para la innovación. Y luego, cómo liderar las funciones, o sea, cómo liderar departamentos enteros, las funciones del negocio. ¿Ven cómo va aumentando? Y finalmente, liderar a toda la organización, es decir, fomentando una cultura de innovación y modelar los compartimientos. Entonces, en resumen, para que vayamos aterrizando ya en los puntos más importantes que tocamos esta parte, esta es una fórmula para el éxito. Miren, esta fórmula tienen que adoptarla ustedes. El trabajo en equipo, más la motivación, más la inspiración, más el liderazgo, más la visión y la innovación, los va a llevar ineludiblemente al éxito. Entonces tienen que considerar esas tres premisas como líderes. Adopten un modelo de liderazgo con el que se sientan cómodos según sus características personales. De todos los que vimos, identifiquen cuál les gusta, cuál creen ustedes que lo tienen bien desarrollado, piensen también en cuál les gustaría desarrollar y quédense con eso, ¿verdad? No lo van a tener todos. Traten de desarrollar 2 o 3 modelos de liderazgo con los cuales ustedes se sientan cómodos y traten de utilizarlos en su vida cotidiana. Hagan un inventario de sus cualidades, es decir, en qué son buenos, cuáles son sus fortalezas, qué habilidades poseen y cuáles quieren desarrollar para que comiencen a construir su propio perfil de liderazgo. O sea, cómo quieren que los demás lo vean. Por último, traten de combinar ambos métodos, Good to Great y el de Design Thinking, para innovar en sus trabajos, negocios o emprendimientos. Siempre busquen formar y motivar al equipo orientado a la competitividad, productividad y el logro de resultados. Esas 3 cosas las tienen que tener bien claras, ¿verdad? Esos son los factores que ustedes como gerentes tienen que siempre estar orientados, porque no hay que dar excusas, hay que dar resultados. Y finalmente, ir al tablero de preguntas para ver cuáles son y de esa manera podemos enriquecer esta discusión.